El día que regresé a casa, Jorge dejó a su esposa enferma, Emilia, en cama para venir a recogerme. En el aeropuerto, su mirada era profunda, y sus ojos parecían contener una infinita ternura. Su hijo Elías, con una carita sonrosada y tierna, me miraba lleno de admiración. Tía, eres tan hermosa. ¿Podrías ser mi mamá? Detrás de ellos, Emilia, con el rostro pálido y una expresión de confusión, tambaleaba como si fuera a desplomarse. Me incliné hacia el niño con una sonrisa falsa. Pero, pequeño, a mí me gusta tu mamá. ¿Qué tal si vengo a ser tú, papá? Capítulo 1. Tuve una pesadilla. Al llegar a la consulta del psicólogo, el asistente, que me sirvió un vaso de agua, me miró con preocupación y preguntó, ¿otra vez ese sueño? Controlando mis emociones, respondí sin expresión alguna, de verdad, ya no puedo más. El asistente suspiró con compasión, soñar con eso todas las noches. No me sorprende que te sientas mal justo después de tomar tu medicación. Apreté con fuerza la taza de té en mis manos, mis ojos bajos, mientras murmuraba con la mirada perdida, algún día los voy a matar a todos. El asistente se sobresaltó y rápidamente intentó calmarme, tranquila. El reloj en la pared marcaba los segundos durante un largo rato, y fue solo cuando dio la hora en punto que recuperé la compostura. Me disculpé con el asistente, que seguía asustado. Padezco una enfermedad mental muy agresiva, incurable. Sin embargo, en el pasado, incluso cuando tenía episodios, rara vez pensaba en matar a alguien, lo que ha hecho que mi condición empeore, al punto de tener esos pensamientos. Es que desde hace un tiempo comencé a tener una pesadilla bastante repugnante. En mis sueños se repite la misma historia y se desarrolla el mismo desenlace. Un hombre, enamorado de otra persona, se casa con una mujer a la que no ama, y juntos tienen un hijo. La mujer, de carácter débil y en una posición social mucho más baja que el hombre, es tratada con frialdad tanto por el esposo como por el hijo. Luego, la primera novia del hombre regresa al país, y él retoma la relación con ella. El hijo, influenciado por su padre, también se apega más a la exnovia. La mujer, desesperada y ya enferma en cama, abandona su tratamiento y se suicida. Es en ese momento cuando el hombre y su hijo se dan cuenta de que en realidad siempre amaron a esa mujer. Pero ya es demasiado tarde, no soportan el dolor de perderla, así que canalizan todo su sufrimiento hacia la exnovia. Finalmente, la exnovia pierde todo, y muere después de sufrir terriblemente. Este sueño se repite constantemente, y el rostro de esa exnovia es idéntico al mío. Además, el personaje tiene un perfil muy similar al mío, una heredera rica que se fue al extranjero. Pero yo me fui al extranjero para tratar mi enfermedad. Durante mis años de estudio, fui diagnosticada con una enfermedad mental en el sentido literal, una condición extremadamente rara, de la que los médicos no sabían mucho. Diagnosticaron que sufría de una combinación de trastorno bipolar, esquizofrenia y episodios maníacos. Mis síntomas incluían un deseo ocasional de volverme loca y matar a las personas que no me gustaban. Otras veces quería hacer amigos que también estuvieran enfermos y obligar a todos a perder la cabeza. Y de vez en cuando, disfrutaba viendo el mundo desmoronarse. Debido a que mi círculo social era tan pequeño, mis padres temían que causara problemas en el país. Además, yo también estaba cansada de las interacciones superficiales, así que crucé medio mundo para ir a un lugar donde nadie me conociera. Mi condición estaba mejorando gradualmente, hasta que esos sueños comenzaron. Estoy segura de que soy esa exnovia en mis sueños, pero no puedo entender por qué reavivaría una relación con un hombre casado. En primer lugar, no me interesan los hombres casados. No tengo ningún interés en lo que pertenece a otros. En segundo lugar, odio a todos los hombres, aunque esto no es del todo cierto, porque casi odio a todos los seres humanos. Por último, no tengo ningún lazo con nadie del país. ¿Quién podría haber sido mi primer amor? ¿El jefe mafioso al que casi desfiguró? ¿El hijo de un líder espiritual al que humillé hasta quebrarlo? ¿O tal vez el heredero que vomitó en mi coche después de insistir en subirse? No logro entender. Además, no puedo ver los rostros de esas tres personas, como si estuvieran cubiertos por una gruesa capa de mosaico. De lo contrario, ya habría regresado al país en mi peor momento para hacer algo ilegal. Capítulo 2. En realidad, en mi país también hay algunas personas con las que me llevo bien. Por ejemplo, Melissa,
la hija mayor de la familia Moo. Ella tiene un carácter completamente diferente al mío. Siempre está increíblemente tranquila, sin importar la situación, y tiene una sonrisa constante en el rostro, aunque es un poco lenta para entender las cosas. Por ejemplo, le dije hace una semana que iba a regresar, y una semana después me llamó como si acabara de recordarlo. Estaba en ese momento rompiendo a golpes unos adornos de figuras pixeladas que había mandado fabricar en masa en una fábrica, con el sonido de los golpes de fondo, pero Melissa no parecía inmutarse. Con su voz suave y calmada, me dijo, acabo de recordar algo. Margarita, todos ya saben que vas a volver. La verdad es que he estado investigando quiénes son la familia de 3 personas en mis sueños, pero como he estado en el extranjero, la información no me llega fácilmente. Cuando pregunté a mis padres sobre el asunto, siempre cambiaban de tema. Esa misma noche noté que mi cuenta en redes sociales tenía un montón de registros de búsqueda muy extraños. Detalles del caso de asesinato de una familia completa. Besos. ¿Cómo se castiga el asesinato de una familia entera? El perfil psicológico de un asesino de familias. ¿Qué hacer si tu hija quiere matar a alguien? Yo, al ver la preocupación de mis padres, y con razón, no tuve fuerzas para refutarlo. Dado que esa vía no me llevó a ninguna parte, recurrí a mis amigos del círculo social. Hoy, finalmente, la perezosa Melissa tenía algo de información. Jorge dijo que va a ir a recogerte. Dijo lentamente. Tiene un hijo, y le gustas mucho. Jorge. Entrecerré los ojos, sorprendida. Casi no recordaba a ese tipo. Era el seguidor de un chico problemático al que golpeé durante la escuela. Después de que logramos que lo expulsaran, Jorge me regaló algo en agradecimiento. Solo recuerdo que su expresión era sombría, y parecía bastante incómodo. Incluso me dijo una serie de cosas sin sentido, como que no me acercara a él porque me traería mala suerte. Finalmente, me di cuenta de que lo que realmente quería era agradecerme, aunque de una manera muy torpe. Justo después de uno de mis episodios, me encontraba de buen humor, así que le respondí que no lo había hecho por él. Acepté su regalo, pero no tenía intención de mantener contacto con personas tan extrañas. Después de salir del país, mucha gente empezó a enviarme mensajes, pero bloqueé a los más insistentes. Sin embargo, había alguien con el nombre Despedida, que, aunque me enviaba mensajes incomprensibles, a veces me hacía reír. Era como una mascota electrónica que Melissa me había recomendado. Por ejemplo, Despedida, vi que miraste la joya, Corazón del Océano, durante mucho tiempo en la subasta. ¿No pudiste comprarla? Te la compro yo. Yo, ¿qué? Esa joya la doné. Luego la doné por segunda vez. Otro ejemplo. Despedida, hoy asistí a un desfile de moda. Y saliste en la portada de una revista. Te ves increíble. Compré 20,000 ejemplares para coleccionar. Yo, nunca autoricé el uso de mi imagen. ¿Qué revista? Y luego les envié una demanda judicial por derechos de imagen. También solía enviarme selfies. A decir verdad, el tipo no estaba mal. Pero las fotos sugerentes de sus abdominales y su actitud de coqueto y distante me parecían tan de modelo masculino que lo bloqueé. No fue sino hasta hace poco que se reveló y me dijo que era Jorge. No podía creerlo. Después de tantos años, Jorge había pasado de ser alguien que fantaseaba demasiado a alguien que ya ni siquiera pensaba bien. Entendido, dije pensativa. Voy a colgar. Los regalos que te compré ya te los envié. Melissa sonaba contenta. Qué bien. Y luego preguntó, ¿quieres que bloquee el aeropuerto por ti? Su familia es dueña del aeropuerto. Así que obviamente sabía lo que implicaba su pregunta. Temía que hubiera algún incidente sangriento, y quería ayudarme a destruir las pruebas. La verdad, sí había pensado en darle una paliza a alguien, pero ahora tenía otro tipo de idea. No es necesario. Le respondí, no me apetece mucho la violencia últimamente. Capítulo 3. El avión aterrizó puntualmente en el aeropuerto. Jorge, a quien no había visto en años, estaba rodeado por un grupo de jóvenes bien vestidos y llevando flores. Junto a él, había un niño que se parecía mucho a él. De reojo, noté que detrás de ellos había una mujer de aspecto delicado y pálido, que lo seguía de manera furtiva. Era la esposa de Jorge, Emilia. Tras investigarlo, descubrí que Jorge había prosperado rápidamente en los últimos años y había llevado a la familia a la cima. Todo fue gracias a su matrimonio con la hija mayor de la familia San. Emilia
La familia San solo tenía dos miembros directos, la señora San y Emilia. Tras la muerte de la señora San, Jorge se apoderó de la mayor parte de su fortuna. Emilia era una joven delicada, criada en casa sin conocimiento del mundo exterior. Durante años, había estado locamente enamorada de Jorge y se casó con él a primera vista. Para ser sincera, esa primera vista parecía más una trampa que una historia de amor. Se rumoreaba que todo empezó con el clásico truco del héroe salva a la dama, algo que los hombres saben manejar bien. Emilia, por amor a Jorge, se había convertido en la ama de casa perfecta, aprendiendo de todo menos a socializar. Era la esposa ideal pero invisibilizada, sin recibir el más mínimo reconocimiento. Al menos, en los círculos sociales se hablaba de ella como de una mujer aburrida, despreciada por los amigos y familiares de Jorge. Jorge y Elías seguramente vinieron al aeropuerto sin que Emilia lo supiera. Su torpe intento de seguirlos era tan obvio, pero ellos no parecían percatarse, como si no se dieran cuenta de que había una persona de ese tamaño justo detrás de ellos. Finalmente, sentí un atisbo de interés, así que cambié de opinión y me acerqué a ellos con una sonrisa. Jorge, quien había dicho que vendría a buscarme, me recibió con su mirada profunda y llena de aparente ternura. Hace mucho que no nos vemos. Y su hijo, Elías, a pesar de que era la primera vez que me veía, ya me estaba rodeando, probablemente imitando a su padre, llamándome suavemente tía. Después de intercambiar unas cuantas palabras triviales, Elías, con una mano agarrando la mía y la otra la de Jorge, levantó la cabeza y me sonrió. Tía, eres tan hermosa. ¿Puedes ser mi mamá? Los amigos de Jorge, que hasta ese momento habían estado haciendo bromas y empujándose entre sí con los codos, parecieron animarse aún más, como si estuvieran a punto de armar un escándalo. Hice una pausa por un instante, mirando con desconcierto al pequeño que parecía inofensivo. Sentí una repulsión tan fuerte como si hubiera tragado una mosca. En ese momento, Emilia tambaleó unos pasos, con una expresión como si su mundo se estuviera desmoronando. Finalmente, volví en mí y reprimí el impulso de vomitar. Es natural que los humanos sientan apego por la madre que los cría. Incluso yo, con mi enfermedad mental, no soy la excepción. Elías parecía un niño saludable, sin problemas de comunicación, lo que hacía imposible que esas palabras hubieran salido de su propia cabeza. Alguien, probablemente un adulto, le había inculcado esas ideas. Para ser sincera, no disfruto ver a personas frágiles desmoronarse. El que debería desmoronarse es ese ser indescriptible a mi lado. Así que, sin dejar de sonreír, me incliné un poco y, con voz suave, le dije, pero, pequeño, a mí me gusta tu mamá. Haciendo una pausa fingida, esbocé una sonrisa y añadí, ¿qué te parece si vengo a ser tu papá? La bulliciosa sala de llegada se sumió en un extraño silencio. Los amigos de Jorge, que hasta hacía un momento reían, quedaron congelados. Los ojos de Elías, como uvas, mostraban una clara confusión, incapaz de entender lo que acababa de decir. El rostro de Jorge se endureció por un momento. Incluso Emilia, cuyo mundo parecía estar desmoronándose, me miraba con los ojos bien abiertos, llena de desconcierto. Margarita, dijo Jorge, intentando recuperar la compostura, su voz grave y con una nota de emoción. Sigues siendo la misma, siempre haciendo bromas. Le respondí con una sonrisa mordaz, nunca he sido de hacer bromas. La verdad, el asunto entre Jorge, Emilia y su hijo no me importaba en absoluto, pero lo que no debían haber hecho, lo que no podían haber hecho, era meterme a mí en su asquerosa dinámica familiar. ¿Qué tenía que ver conmigo? Porque Jorge tenía sentimientos ridículos y un carácter despreciable. ¿Yo debía convertirme en la intrusa de su familia disfuncional? ¿Asumir el papel de la villana? No me importaba ser la mala, pero no de esta manera. Su destino estaba sellado. De todos modos acabarían separados. Así que, ¿por qué no ayudarlos a acelerarlo? Dicho esto, me incliné para acariciar la cabeza de Elías, lista para soltar cualquier disparate. Sin embargo, un dolor agudo atravesó mi cabeza. Mi rostro palideció de inmediato, y mis dedos se clavaron en la palma de mi mano, con el único alivio de los guantes para no sentir el dolor. Sabía lo que estaba pasando. Este era el preludio de un episodio. Era muy probable que, en cuestión de minutos, perdiera completamente el control.
Jorge me sostuvo justo a tiempo. Sus ojos parecían llenarse de ternura y me habló con voz suave: sé que te molesta su presencia, pero no tengo ningún sentimiento por Emilia. Solo fue un matrimonio por conveniencia. En mi corazón solo hay espacio para ti. Desde que tenía 16 años, el ácido de mi estómago subió a mi garganta. Estaba a punto de vomitar. No la amas, pero eso no te impide dormir con ella, tener un hijo con ella, ¿verdad? Con gran esfuerzo, aparté las manos de Jorge, justo cuando estaba a punto de cambiar de plan y causar un poco de violencia. Emilia, que hasta ese momento había permanecido en la sombra, no pudo soportarlo más y salió corriendo hacia nosotros. Jorge, debería haber sido un grito desgarrador, pero salió como un susurro, débil y casi sin fuerza, con los ojos enrojecidos. Miró a Jorge, quien solo mostraba una ligera sorpresa, y le preguntó, entre risas y lágrimas: ¿no tienes nada que explicarme? ¿Me estabas siguiendo? La voz de Jorge se endureció, y luego agregó fríamente: Margarita es una amiga cercana. Vino al país y vine a recogerla. No te lo dije porque sabía que te pondría celosa. Incluso el pequeño Elías frunció el ceño y, con una voz llena de desaprobación, le dijo a su madre: Mamá, ¿por qué seguiste a papá? Los labios de Emilia se movieron, pero no salió ninguna palabra. Su rostro estaba completamente pálido, casi gris. Ya es suficiente. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Nuestro matrimonio fue solo una alianza entre familias. Durante todos estos años, me he comportado con respeto hacia ti y te he dado suficiente dignidad. Jorge la miró con desprecio, su voz cargada de irritación. No tienes derecho a interferir en mi vida ni a cuestionarme. Tras decir esto, extendió su mano hacia mí, con la intención de agarrarme. De un manotazo, aparté su mano. El dolor en mis sienes se intensificaba, casi insoportable. Con gran esfuerzo, logré pronunciar la palabra: lárgate. Jorge, aparentemente confundido, seguía hablando, pero no podía escucharlo. Todo lo que sentía era un zumbido en mis oídos, el mundo inundado por ese ruido. Este es el aeropuerto de la familia de Melissa. No quería causar una escena aquí, necesitaba irme rápido. Cuando me encontré frente a Emilia, me detuve y le dije: Señorita San, no tengo nada que ver con Jorge, pero mis palabras quedaron a medias. Me llevé la mano a la cabeza y, sorprendida, miré a la mujer pálida y delicada frente a mí. Había desaparecido. El dolor que me había estado atormentando durante tanto tiempo se desvaneció en el instante en que me acerqué a Emilia, como si una suave brisa hubiera disipado todo. El caos en mi mente se aclaró, el desorden en mi visión se ajustó, y de repente, todo volvió a funcionar normalmente. El aire estaba impregnado de un aroma fresco a hierbas y árboles, y todo se volvió increíblemente claro. Desde el inicio de mi enfermedad, siempre había estado atrapada en ese dolor incesante, aunque la intensidad variaba. Al irme al extranjero, logré reducir esa sensación al mínimo, pero aún me consideraba una paciente. A pesar de todo, siempre me había sentido sola. Mi familia y amigos estaban aquí, y no podía pedirles que me acompañaran a vivir en otro país. Decidí regresar, preparándome para soportar el dolor. Hasta este momento, sentí algo milagroso, como si el dolor hubiera sido arrancado de raíz y me hubiera convertido en una persona normal. No podía convencerme de que esta coincidencia no estuviera relacionada con Emilia. La miré de nuevo, y me sorprendió darme cuenta de que no había rencor en sus ojos. No me culpaba por la conducta de Jorge, lo cual era comprensible. Después de todo, en mi sueño, Emilia era el tipo de persona que, incluso al final de su vida, prefería dañarse a sí misma antes que herir a los demás. Emilia, encantada de conocerte. Me quité los guantes de cuero, me acomodé un mechón de cabello detrás de la oreja y extendí mi mano. Soy Margarita Son. Emilia se quedó paralizada por un momento. Tal vez recordó el comentario que hice antes en tono de broma, y sus mejillas pálidas se sonrojaron, aunque no parecía entender mi intención. Instintivamente extendió su mano y la estrechó. Mucho gusto. En cuanto nuestras manos se tocaron, esa sensación de curación se intensificó aún más. Solté su mano con cierta reticencia, deseando prolongar ese estado de claridad mental que solo experimentan las personas normales. La familia San, aunque discreta, dirigía varias empresas. Una de las más destacadas era su negocio de alta costura,
con un equipo de sastres especializados en bordados. Durante mis investigaciones, descubrí que a Emilia le encantaba bordar. Decidí que, para descubrir el motivo detrás de esta extraña sensación y evitar que la enfermedad volviera, necesitaba acercarme a Emilia. Y para acercarse a alguien, siempre es mejor comenzar por sus intereses. No conozco mucho a Jorge, le dije con calma. Solo coincidimos en la escuela, pero apenas hablamos un par de veces. Hice una pausa y añadí, sin embargo, siempre he admirado las habilidades de bordado de la señorita San. Me encanta la ropa de tu familia. Si alguna vez tienes la oportunidad, Emilia parpadeó, sorprendida, y sus ojos brillaron ligeramente. Margarita, no necesitas prestarle atención, intervino Jorge, incapaz de captar mi indirecta y acercándose con descaro. No pertenecéis al mismo mundo. Lo que dices ni siquiera lo entiende. Acabas de regresar. Y sé que tu casa aún no está lista. Recuerdo que dijiste que te gustaban los arces de las afueras. Compré una villa por allí, y ya está todo preparado. Fruncí el ceño, pensando en lo molesto que era. Aunque mi decisión de regresar fue repentina, mi familia ya habría preparado una habitación para mí. Además, el desarrollador de terrenos de esa zona es amigo de mi familia, y mi madre incluso construyó una mansión allí como regalo de cumpleaños para mí. Todo lo que me gusta, mi familia ya me lo da. ¿Por qué dependería de este hombre casado? Miré a Emilia de nuevo y decidí. Escuché que la señorita San recientemente participó en un programa. En mi sueño, Emilia, al convertirse en ama de casa a tiempo completo, comenzó a administrar una cuenta en redes sociales donde compartía su vida diaria. Durante mi investigación, solía darle me gusta a muchas de sus publicaciones. Debido a su estatus como la esposa de Jorge, su cuenta había ganado bastante popularidad. El grupo Q había invertido en un nuevo programa de televisión, La vida de las esposas, y Emilia fue invitada a participar. Este programa, que era un reality show relajado, requería que los participantes invitaran a 2 personas de su vida diaria para mostrar su rutina. Emilia no pertenecía al círculo social de la alta sociedad, pero como Jorge pasaba tanto tiempo fuera, decidió usar esto como una oportunidad para pasar tiempo con su familia y aceptó la invitación. Su idea era invitar a Jorge y a Elías. Sin embargo, mientras que Elías, siendo tan pequeño, aceptó con entusiasmo la idea de salir en la televisión, Jorge la rechazó rotundamente, criticando a Emilia por mostrarse demasiado en público y limitando su acceso a fondos. En mi sueño, eventualmente Jorge aceptaba participar, pero el programa estaba lleno de problemas. Emilia fue criticada por su estilo de crianza, insinuando incluso que maltrataba a su hijo, y se decía que no estaba a la altura de la familia Q, lo que empeoró su salud. Todo esto se debió en parte a la presencia de una tal Margarita, que siempre buscaba meterse en medio, pensar en el contenido de mis sueños. Ahora que estaba más tranquila, ya no me hacía enojar. De hecho, me resultaba divertido, muy irónico. Tengo tiempo libre estos días. Hablamos luego. Saqué una tarjeta de presentación y se la entregué a Emilia. Espero tu llamada, señorita San. Este era un mensaje directo. Antes de irme, acaricié la cabeza de Elías y le dije con un tono enigmático, ¿no te caigo bien, pequeño? Sonreí con picardía. Créeme, eso cambiará. Capítulo 4. Emilia finalmente se puso en contacto conmigo. Tal vez fue por curiosidad hacia la primer amor de su marido, tal vez porque Jorge se lo pidió, o quizás porque, como revelaron mis investigaciones, no tenía amigos. El caso es que me convirtió en una de las personas invitadas a su programa. Incluso Jorge me mandó un mensaje, Margarita, sé que lo haces por querer acercarte a Elías. Te estaré esperando, un verdadero loco. Pero como aún quería acercarme a su esposa para investigar por qué él desencadenaba mis episodios, le contesté de forma vaga, no te hagas ilusiones. Si estás enfermo, busca tratamiento, sin bloquearlo. Acepté todas las condiciones que puso Emilia, excepto por una, debía quedarse en mi casa. No me gustaba la idea de quedarme en la casa de Jorge. Ella accedió. Mandé a limpiar la mansión de mi familia en las afueras, y el día que nos mudamos, Emilia no solo vino con Elías, sino también con un grupo de personas, con algo de nerviosismo. Emilia me explicó, son el nutricionista y los maestros particulares de Elías. No me importó en lo más mínimo. Respondí con un simple,
Mi casa es lo suficientemente grande. Mientras no sea Jorge quien se mude, todo me da igual. Era la época del año en que las hojas de los arces se teñían de rojo, cubriendo todo el paisaje como una alfombra ardiente. Caminaba con Emilia por los terrenos de la mansión, mostrándole las instalaciones y la disposición de los edificios. Ella observaba con calma, y en voz baja dijo: «Así que este es el paisaje que le gusta a la señorita Son». Su rostro, normalmente pálido, parecía tener un leve rubor bajo los árboles de arce. Elías, por su parte, también parecía encantado. «Tía, tu casa es preciosa. Es mucho más grande que la nuestra», dijo en voz baja, «y más bonita que la casa que papá te compró». Lo dijo sin el menor reparo, sin notar que esas palabras podrían lastimar a su madre. Miré a Elías con una sonrisa ambigua. «¿La casa que tu padre me compró está a mi nombre?» Elías parpadeó. «¿La escritura está a mi nombre? ¿El título de propiedad indica que es un regalo voluntario?», le pregunté lentamente. «Si no es así, ¿qué tiene que ver esa casa conmigo? ¿Cómo es que fue preparada para mí?». Elías se quedó en blanco. Era demasiado joven para entender esas cosas, pero algo en sus instintos le decía que tenía sentido. Así que se alejó, cabizbajo, pensando en lo que había dicho. «Son, eres diferente de lo que imaginaba», dijo Emilia con una calma sorprendente. A pesar de lo que su hijo había dicho, no parecía dolida como aquella vez en el aeropuerto. «¿Y cómo me imaginabas?». «En realidad, acerté en algunas cosas», sonrió Emilia. «Después de todo, Jorge habla de ti todo el tiempo. Eres tan brillante como decía». «Jorge no me interesa, y no tengo intención de meterme en su familia», dije sin rodeos. «Apenas cruzamos palabra cuando estábamos en la escuela, y no he tenido contacto con él desde que regresé al país. Todo es una fantasía suya». Apenas terminé de hablar, sentí un poco de arrepentimiento. Desde que empecé a sufrir esta enfermedad, me había acostumbrado a ser impulsiva, y había olvidado cómo interactuar con las personas de forma normal. Emilia adoraba a Jorge, así que denigrar al hombre que amaba quizás la ofendería. Antes de que pudiera disculparme, Emilia sacudió la cabeza. «Lo sé, Jorge siempre te ha querido». Reí con ironía. «¿De verdad crees que eso es amor? Lo que Jorge quiere es la riqueza de mi familia. No puedo culparlo. Para un hombre como él, el matrimonio es la mejor herramienta». «¿No fue así contigo, señorita San?». Emilia se quedó petrificada, como si hubiera recibido un golpe en el pecho, mirándome fijamente. No estaba equivocada. Los sentimientos de Jorge, si es que se podían llamar así, eran solo una excusa, una cortina para cubrir sus intereses egoístas, mientras bajo la superficie todo estaba lleno de inmundicia. No era posible que alguien cambiara de sentimientos de forma tan drástica. Según mi análisis del comportamiento de Jorge en mis sueños, se parecía mucho a esos oportunistas que se aprovechan de todo. ¿Realmente podía estar enamorado de mí desde que éramos jóvenes? Si realmente me amaba, ¿por qué se casó con Emilia? ¿Por qué se permitía ser infiel? ¿Por qué, tras la muerte de Emilia, su actitud cambió tan drásticamente? ¿Por qué siempre intentó proyectar una imagen favorable ante la sociedad? ¿Por qué, después de haber absorbido las fortunas de las familias Son y San, parecía morir solo y, arrepentido, en sus últimos días, con un imperio multimillonario a sus pies? ¿Estaba arrepentido? En su interior, probablemente estaba disfrutando cada minuto. Se había quedado con todo y aún así había insistido en crear una imagen de hombre sentimental. Creer en su historia sería tan absurdo como creer que yo era el mismísimo emperador Insi Juan, pero yo no soy como él. Continué. La familia San no tiene nada que ofrecer a la mía. No necesitamos alianzas. Si me interesa la señorita San, es solo porque estoy interesada en ti como persona. Emilia me miró con los ojos muy abiertos, sus pupilas dilatadas y con un leve rubor en sus orejas. Debería sentir resentimiento hacia mí. Sin embargo, era como si ella fuera una masa de agua suave que absorbía cualquier emoción negativa. No sabía cómo odiar ni cómo defenderse. Tal vez la habían criado en la familia San para no entender cómo funcionaba el mundo exterior. Por eso Jorge la había engañado tan fácilmente. Pero algo me desconcertaba. ¿Cómo era posible que la señora San, quien había dirigido la familia San con mano firme, no hubiera criado a Emilia para ser una mujer fuerte? ¿Por qué había puesto todas sus esperanzas en que Emilia se casara bien? Las acciones de una persona deberían estar alineadas con su formación.
pero lo que la señora San hizo no tenía sentido. Era como si, tan pronto como Jorge apareciera, la historia del mundo se viera forzada a seguir una línea argumental fuera de control. Para ser sincera, nunca había creído en lo sobrenatural, pero cuanto más crecía, más me daba cuenta de que todos parecíamos estar atrapados en una gran representación. Marionetas cuyas emociones eran manipuladas por hilos invisibles. Había demasiadas cosas que no tenían lógica, como si yo fuera la única que notaba que algo no estaba bien. Cada vez que tenía un episodio, me sumía en un estado de locura total, pero lo que realmente sentía era que el mundo entero estaba loco. No yo. Nunca había creído que estuviera enferma. Entonces, Emilia, ¿qué tipo de papel juegas en todo esto? Capítulo 5. Asigné las habitaciones de Emilia y Elías junto a la mía. Esa noche, después de tantas pesadillas, dormí sorprendentemente bien. Antes, nunca necesitaba una alarma para despertarme, ya que mi sueño era tan ligero que siempre me levantaba al amanecer. Sin embargo, esta vez no fue así. No me desperté hasta que escuché a alguien llamar a la puerta. Era el equipo de grabación del programa. Como parte de la empresa familiar Son, estoy acostumbrada a aparecer en público. He participado en desfiles de moda y, en ocasiones, he modelado para nuestra propia línea de productos, por lo que no me resulta incómodo estar frente a las cámaras. Ser heredera de una familia poderosa implica convertirse, al menos en parte, en una figura pública. El desayuno ya estaba servido abajo, perfectamente equilibrado en cuanto a nutrición y presentación, evidentemente preparado por los profesionales que acompañaban a Emilia. Normalmente, cuando estoy fuera, no suelo ser tan exigente con la comida, pero era la primera vez que veía un desayuno preparado con tanto cuidado. Así que, sin dudarlo, me senté y comencé a comer. Mientras lo hacía, noté que Elías estaba pálido, jugando distraídamente con la comida en su plato, como si estuviera preocupado por algo. Cerca de él, una vieja criada intentaba persuadirlo: «Pequeño señor, todo esto lo ha preparado la señora Emilia especialmente para ti. ¿No puedes despreciar su esfuerzo?». No sé por qué, pero sus palabras irritaron a Elías, quien empujó el plato con frustración y gritó: «No quiero comer esto». Luego se acercó a mí, con ojos suplicantes, y soltó sin pensarlo: «Tía, quiero comer esas hamburguesas y papas fritas que vi en las fotos que papá me mostró, esas que estabas comiendo tú». Me quedé quieta por un momento. En mi sueño, efectivamente había una escena en la que Jorge le mostraba fotos de mí comiendo comida rápida en alguna revista extranjera. Más tarde, llevé a Elías a comer comida chatarra y a jugar en el parque de atracciones, lo que lo llevó a pensar que su madre, tan estricta y aburrida, era una mala persona en comparación conmigo. Es cierto que disfruto de hamburguesas, papas fritas, helados y comidas picantes, pero eso no significa que menosprecie una dieta saludable. Uno no debería proyectar su frustración en un niño cuya visión del mundo aún está en desarrollo. Elías es aún demasiado joven para haber formado su carácter definitivo. «Emilia», dije, volviendo la cabeza hacia ella. Parecía estar a punto de entrar en pánico, sin saber cómo manejar la situación. «¿Has probado alguna vez esas comidas de las que habla Elías?». Elías miró a su madre, con el ceño fruncido, como si quisiera reprocharle algo pero se hubiera olvidado de qué. Emilia negó con la cabeza. Las cámaras estaban enfocadas en mi rostro, como si esperaran captar el drama de una familia rica en pleno conflicto. Gracias a Emilia, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Mirando a Elías, me vi capaz de responderle con calma. Sonreí lentamente y le dije: «Elías, tu mamá no siempre fue mamá. Es su primera vez siendo tu mamá, y muchas cosas las está aprendiendo sola. Ella también fue una niña como tú, así que todo lo que sabe, lo aprendió mientras crecía. Es por eso que quiere que tú crezcas de la misma manera. Tu mamá nunca ha probado esa comida, así que no sabe si es buena o mala. Solo sabe que ella no la ha comido. Tampoco ha hecho algunas de las cosas que a ti te gustaría hacer, por lo que no puedes saber si son divertidas o no. Se levantó temprano para prepararte el desayuno porque, cuando era niña, también la cuidaban así, y cree que te gustará. Tal vez tu mamá simplemente se ha quedado atrapada en el pasado», agregué mientras bebía un sorbo de leche caliente. «Pero escuché que en el jardín de infantes solías enseñar a tus compañeros a hacer figuras de papel. ¿Por qué no intentas tener un poco de paciencia y enseñarle a mamá algunas cosas también?». Elías inclinó la cabeza,
murmurando, «¿Mamá tampoco ha comido alitas de pollo ni hamburguesas? No. ¿Mamá tampoco ha ido a un parque de atracciones? No. ¿Mamá me prepara el desayuno porque su mamá siempre le hacía el desayuno a ella?» Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. No, fue mi abuela quien lo hacía. Emilia no sabe cómo educar a su hijo. Se casó con Jorge a los 20 años. Aún era prácticamente una niña. ¿Cómo podía asumir el rol de madre tan rápidamente? Y Jorge, por supuesto, tampoco le enseñó nada. Él prefería mantenerla en la oscuridad, sin que supiera qué hacer ni cómo actuar, dejándola atrapada en su propio hogar. Apenas 6 meses después de casarse, Emilia ya estaba embarazada. Ese hijo ató sus manos y pies, y eventualmente se convirtió en la carga final que la aplastó. Ser padre implica recibir tanto el respeto como el cariño de los hijos. Con el tiempo, mientras trataba mi enfermedad, leí varios libros de psicología. Domesticando a este niño, no debería tener mayores problemas. Elías está desviado, no echado a perder, tía. Elías reflexionó un rato antes de preguntar, «Si llevo a mamá a hacer esas cosas, ¿ella entenderá cómo me siento?» «No lo sé», respondí. «Tienes que preguntarle si está dispuesta, porque cuando invitas a alguien a hacer algo, lo más importante es saber si esa persona quiere hacerlo». Elías, que había crecido en una familia donde siempre se le daba todo sin esfuerzo, claramente no estaba acostumbrado a considerar las opiniones de los demás. Después de pensarlo un rato, se volvió hacia Emilia y le preguntó con cautela, «Mamá, ¿te gustaría intentarlo conmigo?» Emilia me miró en busca de ayuda, pero solo le devolví una sonrisa tranquila. Finalmente, después de un momento de duda, Emilia se inclinó hacia él y respondió con seriedad, «Sí, Elías, me gustaría». Los ojos de Elías brillaron, como si hubiera recibido un gran compromiso. «Pero tú no has hecho esas cosas antes. ¿Cómo vas a enseñarle?» Me puse los guantes y dije, «Vamos, yo los llevaré». Así que Emilia, sin opiniones propias, y Elías me siguieron obedientemente. Mandé comprar comida chatarra y luego los llevé a la cocina para prepararla con una freidora de aire, comparando cuál sabía mejor. Din. En la ruidosa cocina, Emilia seguía el tutorial mientras intentaba cubrir las piezas de pollo con maicena, y Elías se acercó a mí, susurrando, «Tía, ¿cómo puedo convertirme en alguien como tú?» Al parecer, Jorge me había puesto en un pedestal, porque Elías me tenía una confianza desmesurada y admiración desbordante. ¿Por qué querría ser como yo? Entrecerré los ojos. ¿Acaso tu papá no te ha dicho que soy una enferma mental? La palabra, enferma mental, claramente estaba fuera del alcance de la comprensión de Elías. Creo que eres increíble, tía. No entiendo mucho de lo que dices, pero parece tener mucho sentido, respondió con su carita confusa. ¿Cómo puedo aprender todas esas cosas que sabes? Me quedé helada. Esa sensación de alivio, de estar completamente curada, volvió a aparecer. Esta vez, el origen era este niño de apenas unos años frente a mí. Le pregunté, ¿es que tu papá no te ha enseñado esas cosas? Papá casi nunca está en casa, respondió Elías, sacudiendo la cabeza. Y cuando está, solo me dice lo que está bien y lo que está mal. En el mundo de Elías, toda su estructura de valores venía de Jorge, que dictaba con autoridad lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Mamá no tiene trabajo, por lo tanto, quedarse en casa para cuidarme es lo correcto. ¿Qué está mal? Mamá molesta a papá mientras él trabaja, por lo tanto, eso está mal. ¿Y tú crees que tiene razón? Le pregunté. Elías dudó mucho tiempo antes de bajar la cabeza y murmurar, no lo sé. No me sorprendía. Todo el entorno familiar de Elías se basaba en la autoridad incuestionable de su padre. Pero tarde o temprano, Elías tendría que ir al colegio, y cuanto más información obtuviera del mundo exterior, más empezaría a cuestionar la forma en que veía las cosas. Elías era un niño inteligente, pero bajo la influencia de Jorge, había llegado a la conclusión de que su mamá no cumplía con el ideal que él tenía en su mente, y decidió desecharla a favor de una nueva mamá que encajara mejor en su visión del mundo. Esa mamá era yo. Pero ahora, lo que me parecía más interesante era hacer que Elías, una vez que entendiera mejor las cosas, abandonara a Jorge y eligiera a un nuevo papá que se ajustara a su visión. Y ese papá no sería Jorge. Además,
Quería confirmar si la clave para controlar mis episodios de locura estaba relacionada con Elías. Ahora dime, ¿cuál de estos pollos fritos sabe mejor? Le ofrecí 2 piezas de pollo en un plato. Después de probar ambos, Elías señaló uno sin dudar, este. Bien, ese lo hizo tu mamá. Le di un mordisco al pollo crujiente, su jugosa carne llenando mi boca con su sabor. Y no escatimé en elogios. Tu mamá es muy talentosa en la cocina. Es muy lista. Lo aprendió en un momento. Elías, como si fuera la primera vez que reconocía el talento de su madre, asintió pensativo. Mamá es mejor que yo. Yo no puedo hacerlo tan bien. Así que ahora, ¿qué piensas sobre lo que dice tu papá? Le pregunté. Esto no te lo puedo decir yo. Eres muy inteligente. Seguro que puedes formarte tu propio criterio, como lo hiciste al elegir el mejor pollo frito. Por la tarde, los llevé a ambos al parque de atracciones, y después de subirnos a la atracción de agua, le entregué un pañuelo a Elías y le pedí que ayudara a Emilia a secarse. Primera lección de madurez, le susurré en tono confidencial. Protege a tu mamá, porque, aparte de ti, no tiene a nadie más a su lado. No me creas a mí. Vuelve a casa y lo verás. En toda tu familia, solo tú estarás a su lado. Elías miró a su madre, cuya cara estaba roja de vergüenza. Claramente, Emilia nunca había estado en un lugar como este ni había probado una atracción tan intensa. Temblaba de miedo, respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban de emoción mientras me preguntaba, Elías, Margarita, ¿subimos de nuevo? Elías nunca había visto a su madre así. Se acercó a ella para secarle el agua, y en ese momento, el sol brilló intensamente y sentí como si una capa de polvo hubiera sido barrida de mi mundo, dejándolo limpio y luminoso. Así que era esto. Me levanté y dije, eres un niño muy inteligente, Elías. Estoy segura de que te darás cuenta de lo que pasa y lo verás con tus propios ojos. Así que era esto. Cuando encuentres la respuesta, vuelve conmigo y te enseñaré a pensar por ti mismo. Capítulo 6. La grabación del primer episodio de La vida de las esposas terminó sin contratiempos. Emilia y Elías regresaron a su casa, y yo también volví a la mía, planeando pasar algunos días con mis padres. Esa misma noche, Melissa llegó sin previo aviso. Cuando llamó a la puerta, me miró con esos grandes ojos redondos, llenos de reproche. Has vuelto, y ni siquiera me has buscado, dijo. He estado esperando varios días. Noté el equipaje en su mano y le pregunté, ¿por qué traes una maleta? Sabes que en casa siempre tienes de todo. Te iba a llamar mañana. Es un regalo para ti. Después de escucharme, su humor cambió. Con una sonrisa, tomó mi brazo y entramos en el comedor, donde saludó a mis padres. Melissa, querida, mi madre le sonrió. Llegas justo a tiempo. Aún no empezamos a comer. ¿Y te gustan todos estos platos? Mis padres tenían una percepción algo distorsionada de Melissa. Siempre la habían visto como una chica dulce, lenta en todo. Una jovencita inocente y encantadora que tenía la paciencia de un santo para aguantar mis condiciones. Para ellos, era una bendición, una pequeña santa. Lo que no sabían era que Melissa, quien se había convertido en mi mejor amiga, no era una persona común y corriente, como ahora. Por ejemplo, estábamos sentadas en mi cama, y Melissa, con su barbilla apoyada en la mano, me contaba lentamente todo lo que había ocurrido desde que me fui al extranjero. La familia de X quebró. Fueron eliminados durante la campaña contra el crimen organizado. X era ese jefe mafioso al que nunca le importaron las leyes. ¿Fuiste tú quien lo planeó? La conocía demasiado bien para no darme cuenta. Sí, su expresión era serena. La familia de 20 también desapareció. Estaban involucrados en prácticas supersticiosas y en un culto. 20 era ese líder espiritual que siempre jugaba con unas cuentas rotas. Pese a su absurda ideología, tenía un grupo de seguidores devotos. En una ocasión, algunos de ellos llegaron a acosar brutalmente a una chica que él había señalado como diferente, provocándole un intento de suicidio, mientras él se limitaba a mirar desde lejos. ¿También fue idea tuya? Sí, planeé todo lo del culto, respondió, tan tranquilamente como si hablara del clima. Y Besos está en la cárcel por proxenetismo. Besos era el príncipe heredero que había intentado cortejarme. Eso no fue cosa mía, aclaró Melissa con calma. Él mismo se lo buscó. Estaba saliendo con una chica de compañía. Al parecer, en una de sus peleas, él decidió humillarla.
Invitó a sus amigos a obligarla a hacer cosas horribles. Yo solo pasaba por allí, y los denuncié. No pude evitarlo. Me reí en voz alta. En la capital, había muchos enfermos, pero estos 3 siempre habían sido los peores. ¿Te aseguraste de borrar todas las pruebas? No quiero que te metas en problemas. Sí, sus ojos eran claros y tranquilos. Lo olvidé por completo hasta ahora, pero ya me acordé y te lo conté. Melissa, además de ser lenta en sus reacciones, sufría de una grave pérdida de memoria. ¿Por qué decidiste acabar con ellos? Le acaricié el suave cabello. Deberías haber esperado a que regresara y lo hubiéramos hecho juntas. Tú los odiabas, murmuró, sus ojos reflejando un leve desprecio. Yo también los odiaba, pero estas cosas solo están empeorando tu memoria, ¿verdad? Le dije en voz baja. Meli, he mejorado mucho desde que volví a casa, pero también me he dado cuenta de muchas cosas. Frunció ligeramente el ceño y me apretó la mano. Margarita, no estás enferma. La calidez de sus manos era reconfortante, como una suave nube que disipaba el frío que había empezado a envolver mi mente mientras comenzaba a vislumbrar la verdad. Siempre me he preguntado por qué me enfermé de repente. Y lo mismo contigo. ¿Cómo fue que, de un momento a otro, empezaste a perder la memoria y a reaccionar tan lentamente? Melissa me miró, perpleja. ¿Conoces el concepto de rechazo? Me quité los guantes que rara vez me aparto. Somos personas diferentes al resto del mundo. Somos como una herida infectada en el cuerpo de este mundo. Un virus que el sistema quiere eliminar. Somos títeres que no obedecen. Personajes secundarios que no importan. Personas que quieren ser ellas mismas. Quizás, desde el momento en que nacimos, nuestro destino ya estaba sellado. Pero creo que ellos están equivocados. Son locos. Están deformados, y yo me niego a seguir su juego. Por eso nos rechazan. Mi enfermedad, tu pérdida de memoria, no son más que reacciones de este mundo, que intenta convertirnos en alguien como los demás. El rechazo del sistema no deja espacio para resistencia. Desde que me enfermé, cada vez que tocaba a alguien que me provocaba asco, mi piel se llenaba de erupciones, como si esos seres fueran mi alergia más extrema. Reaccionaba tan violentamente que perdía el control. Mi dolor y su olvido eran los castigos que el mundo nos imponía. Meli, toda historia tiene un protagonista, y en esta historia, todos los protagonistas son personas que conocemos, por eso los odiamos, y cada vez que intentamos enfrentarnos a ellos, nuestras enfermedades empeoran. Por eso, al alejarme de ellos y salir del país, empecé a mejorar, hasta que comenzó la historia oficial. Melissa me miraba fijamente, sus ojos grandes y claros, ahora llenos de lágrimas. Eran lágrimas involuntarias, como una reacción fisiológica, sin ninguna emoción detrás. Lágrimas de una actriz atrapada en un papel que no eligió, pero he encontrado la solución. Le limpié las lágrimas mientras esbozaba una fría sonrisa. La historia se puede cambiar. Si el protagonista no está a la altura, entonces nosotras apoyaremos a un nuevo protagonista y corregiremos este mundo. Finalmente, Melissa pareció entender. ¿Emilia? Emilia era el único factor nuevo, la única variable que podía haber causado este cambio. Ni Melissa ni yo habíamos mejorado de repente por casualidad. Todo giraba en torno a Emilia. Esa chica vacía, carente de personalidad propia, parecía haber nacido solo para Jorge. Vamos a ayudarla, dije con determinación. Meli, estamos ayudándonos a nosotras mismas. Habíamos sido amigas durante casi 20 años. Ella nunca me cuestionaba, ni dudaba de mí. Quizás nuestro destino ya estaba escrito desde el principio. Quizás siempre habíamos estado destinadas a ser compañeras de lucha. Melissa se inclinó y me abrazó suavemente, como lo hizo la primera vez que tuve un episodio en la escuela, cuando rechazaba el contacto con todos menos con ella. Siempre habíamos dependido la una de la otra. Sin dudarlo, dijo, está bien. Capítulo 7. Elías y Emilia fueron forzados a retirarse de la grabación de La vida de las esposas. Jorge me envió un mensaje para reclamarme, pero esta vez su tono no era el habitual de aparente ternura. Había frialdad y una pizca de reproche. Elías no necesita una madre que hable incoherencias. Margarita, creo que tu enfermedad está empeorando. Dijiste cosas extrañas en el programa. Ya he contactado con un famoso médico extranjero. Sabía que estaba desesperado. La primera emisión de La vida de las esposas había generado una reacción en línea que no coincidía con sus expectativas. Los comentarios eran algo así:
Dicen que la señora Q no está a la altura del señor Q, pero no parece ser así. Además, antes Q decía que su esposa no salía mucho. Emilia no parece ser tan introvertida. ¿No estará siendo controlada? La verdad es que siempre me incomodaron los blogs de Emilia, como si fuera un pajarito enjaulado. Mientras más lo pienso, más inquietante se vuelve. Es cierto que la relación madre-hijo tiene problemas, pero no es solo culpa de Emilia. ¿Dónde está el padre en todo esto? El hogar no necesita a Jorge. Emilia y Elías son los mejores, junto a Sanjufe y Juan, aunque, Margarita, ¿necesitas un perro? Uno de 20 años que sabe usar el baño. Lo pregunto por un amigo. ¿Margarita Son es la heredera de la familia Son? Es increíble. Qué elegante y genial con esos guantes. La adoro. Jorge, ¿por qué finges estar ocupado? ¿Ni siquiera puedes participar en un programa? ¡Qué ridículo! Siempre está en los titulares por escándalos. No me sorprende. ¡Qué hipócrita! Estos comentarios, aunque en tono de broma, reflejaban un descontento real. Lo que no sabía es que, cuando Jorge volvió a mencionar mi nombre en casa, Emilia, por primera vez, lo confrontó fríamente. ¿De verdad crees que a la señorita Son le interesas? Un hombre casado como tú. ¿Acaso te crees digno de fantasear con ella? Hasta yo te encuentro repugnante. Incluso Elías, siempre obediente y sumiso, se interpuso entre ellos y le dijo a su padre con una madurez inusitada: «Papá, no está bien que hables así de mamá». Por primera vez, su esposa, siempre sumisa, lo desafió con palabras contundentes, y su hijo, a quien había estado criando como sucesor, mostraba un cambio inquietante. La mujer que había designado como su futuro enlace matrimonial, yo, le mostraba un desprecio evidente. Además, la opinión pública estaba en su contra, y alguien parecía estar saboteando sus negocios. Todo en su vida estaba derrumbándose. Jorge ya no podía mantener su máscara de amante afectuoso frente a mí. Esta vez, lo bloqueé sin más preámbulos, pero algo no me cuadraba. Emilia llevaba 3 días sin ponerse en contacto conmigo. Sus respuestas a mis mensajes eran corteses pero distantes. Cuando le pregunté por qué se retiró del programa, me dijo que no se sentía bien y que, por el momento, no podríamos vernos. Justo cuando me estaba preparando para visitar la casa Q y ver a Emilia en persona, recibí una visita inesperada. Esa tarde, una tormenta azotaba la ciudad, y Elías llegó a mi casa completamente empapado, con la ropa manchada de sangre, como si se hubiera caído y rasgado la rodilla. Tenía cortes en la cara y temblaba de frío. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, y con la voz entrecortada dijo: «Tía, por favor, salva a mamá». Después de llevarlo al baño, darle ropa seca y un té caliente de jengibre, le pedí que me contara lo que había sucedido. Sus pequeñas manos estaban apretadas, y su tono era sombrío. Cuando regresé a casa, recordé lo que me dijiste sobre ver quién estaría al lado de mamá, así que lo intenté. La respuesta era obvia: en el reino de su padre, no había lugar para la voz de su madre. Cuando el programa salió al aire, papá se enfadó mucho. Encerró a mamá en una habitación. No me deja verla. Le he rogado a papá, le he pedido a las criadas que la dejen salir, pero no me hacen caso. No podía escuchar la voz de su madre ni verla. Estaba prisionera en una habitación cerrada con llave, y hasta los mensajes de su móvil los respondía Jorge. Elías había causado tal revuelo en la casa que su padre decidió enviarlo a un internado, prohibiéndole salir del campus. El pequeño solo pudo escapar durante la hora de la comida, escalando la cerca para llegar hasta mí. La casa Q era enorme, pero Elías no pudo encontrar a nadie que lo ayudara, hasta que pensó en mí. «Ya lo entiendo», le dije con voz baja. «Voy a salvar a tu mamá, con la familia San completamente absorbida por los Q, y con Emilia sin más parientes cercanos». Jorge, como esposo legal, tenía todos los medios para restringir su libertad con facilidad. Pero, ¿en qué se diferenciaba esto de un secuestro? Sin querer alertar a Jorge, llamé al colegio de Elías para avisar de su ausencia y le dije que se quedara en mi casa hasta que regresara. Cuando estaba por irme, Elías me llamó: «Tía Son». «Sí. La última vez me hiciste una pregunta. Creo que ahora sé la respuesta». Elías continuó: «No le pregunté a papá, pero le pregunté a mi maestra. Y creo que he hecho muchas cosas mal, he lastimado a mamá muchas veces». «¿Y qué te dijo tu maestra?».
¿Te enseñó que admitir un error y corregirlo es lo más grande que puedes hacer? Sí, la maestra me enseñó muchas cosas. Su pequeña voz temblaba, al borde del llanto. Encerrar a mamá y no dejarla participar en el programa estuvo mal. Papá no tiene razón. Entonces, Elías, ahora ya tienes la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Me agaché y le acaricié la cabeza. Eso es muy valiente, tía Son. ¿Por qué siempre me llamas por mi nombre completo? Porque, para mí, eres un adulto en proceso de crecimiento. Lo hiciste muy bien esta vez. ¿Recuerdas la primera lección de madurez? Proteger a mamá. Esta vez, has intentado protegerla. Capítulo 8. Jamás imaginé que Jorge se atrevería a tanto como para encarcelar a Emilia. Es increíble lo arrogante que puede llegar a ser. A diferencia de él, siempre me he mantenido dentro de la ley. No podía simplemente irrumpir en la casa Q. Necesitaba un plan. Melissa me pasó una información crucial a tiempo. Margarita. Jorge llevó a Emilia a ver a un psiquiatra en el extranjero. Dudó un momento antes de continuar. Si el diagnóstico sale como él espera. Me quedé perpleja por un momento, pero luego solté una risa fría. Parece que ha tomado inspiración de mi caso. Emilia, por supuesto, no tiene ninguna enfermedad mental, pero Jorge quiere que parezca que la tiene. Falsificar un informe médico que declare que Emilia sufre una enfermedad mental no sería difícil. Una vez que ese documento sea oficial, con la familia San extinta, Jorge se convertiría en su único tutor legal, teniendo total control sobre su libertad y capacidad para tomar decisiones. Podría despojarla de todos sus derechos, manteniéndola prisionera de por vida. Incluso podría ganarse una reputación como el esposo devoto que cuida de su esposa enferma. Y cuando eso ocurra, será imposible ayudar a Emilia. ¡Qué asco de carroñero!, murmuré con desprecio. Margarita, ¿qué hacemos ahora? Melissa sonaba preocupada. ¿Deberíamos rodear la casa Q? Ya has presionado bastante a Jorge en el ámbito empresarial. Reflexioné un momento. Ahora tenemos que buscar algo. ¿Buscar qué? No creo que la señora San haya dejado a Emilia sin alguna protección, dije. Incluso si el mundo intentaba controlarla, lo más probable es que, como nosotras, haya tenido algún momento de lucidez. Melissa guardó silencio por unos segundos antes de decir, entendido. Voy a investigar los archivos de San Corporation y contactar con su antiguo equipo de trabajo. Si la señora San dejó algo para proteger a Emilia, ¿dónde lo habría guardado? Después de pensar un poco, respondí, debo ir a ver la tumba de la señora San. De acuerdo. La tormenta seguía azotando, y el cielo estaba cubierto de nubes densas. Conocía el cementerio donde estaba enterrada la señora San, pero no sabía exactamente dónde estaba su tumba, así que comencé a buscar fila por fila. En el camino, me encontré con una mujer de mediana edad que limpiaba la zona. Parecía ser la encargada del cementerio y me llamó. ¿A quién buscas? Laura San. La mujer pareció familiarizada con el nombre y me miró de arriba a abajo antes de preguntar, ¿qué relación tienes con ella? ¿Cómo te llamas? No es el día de la limpieza. ¿Qué te trae por aquí? Soy amiga de su nieta. No tenía por qué ser tan específica con alguien desconocido, pero por algún motivo. Saqué mi identificación y se la mostré. Me llamo Son Margarita, y estoy aquí para ayudar a Emilia. Era una respuesta vaga y sin sentido, pero la mujer se quedó en silencio. Sacó un papel de su bolsillo. Dejó su escoba a un lado y se puso unas gafas para revisar minuciosamente lo que parecía ser una lista. Solo eché un vistazo rápido, pero el primer nombre en la lista era Jorge. Junto a él, estaban los nombres de los miembros principales de la familia Q. No la interrumpí. Ella siguió mirando la lista durante un buen rato, como si estuviera confirmando algo, hasta que finalmente suspiró con alivio. No hay errores. Ya lo decía yo, mi memoria sigue intacta. Sin decirme nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Sígueme. Me llevó a la sala principal del cementerio. Allí, sacó un pequeño cofre de una de las innumerables gavetas y me lo entregó. Esto es lo que estabas buscando. Respiró hondo, como si se quitara un peso de encima. He estado esperando tantos años para deshacerme de esto. Sosteniendo el cofre ligero entre mis manos, no pude evitar preguntar, ¿la señora San te pidió que guardaras esto? Sí, era una mujer peculiar. ¿Sabes? Se compró su propia tumba.
comentó la mujer con nostalgia. Pero también era la persona más poderosa que conocí. Yo le debía un favor y accedí a guardar esto en secreto. Esta lista la hice para asegurarme de no entregar el cofre a nadie de esa lista. Había visto que el último nombre en la lista era el de Laura. Incluso se había asegurado de proteger el secreto de sí misma. ¿Y si Emilia venía sola? Si venía sola, se lo habría dado, pero siempre estaba acompañada. Acompañada, o mejor dicho, vigilada. Era aterrador pensarlo. Bajé la mirada hacia el cofre. Ya lo entiendo. No conozco la combinación del cofre. Solo la persona adecuada podrá abrirlo. Asentí, y sin dudarlo, introduje una serie de números. ¿Cuándo fue que la señora San comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien? Los padres de Emilia murieron en circunstancias sospechosas. Si no me equivocaba, eso había sido una especie de castigo. El dolor físico de perder a seres queridos cercanos era incomparable. Introduje la fecha de su muerte. Con un suave clic, el cofre se abrió. De verdad pudiste abrirlo. Sabía que no estaba esperando en vano. Los ojos de la mujer brillaron con entusiasmo. La señora San también dejó dinero conmigo, pero necesito ver a Emilia en persona para entregárselo. Miré el contenido del cofre y negué con la cabeza. No será necesario. Dentro del cofre había un grueso fajo de documentos, una carta y una pequeña nota. En la nota solo había una breve línea, escrita con una letra elegante y decidida. Gracias por tantos años de ayuda. El dinero es para ti. No te quedes. El futuro es brillante. Mis mejores deseos. No había firma, pero sabía perfectamente para quién estaba destinado ese mensaje. Se lo entregué a la guardiana del cementerio. Cerré el cofre y me di la vuelta para irme. La mujer se quedó allí, inmóvil, y después de un momento, dejó escapar un sollozo ahogado. Yo ya no podía ver las lágrimas que cubrían su rostro. Capítulo 9. En la mansión Q. Margarita. No esperaba que vinieras a verme. Jorge me sirvió una copa de vino, fingiendo una voz suave y afectuosa. Sabía que sentías algo por mí, Melissa, sentada a mi lado. No pudo evitar reír suavemente. Yo solo levanté la vista hacia el segundo piso, donde las puertas estaban cerradas. ¿Dónde está la señorita San? Está indispuesta, respondió Jorge con la misma tranquilidad. No está en condiciones de ver a nadie. Deja de fingir, dije con una sonrisa sarcástica. Hoy vine para que la liberes. Jorge entrecerró los ojos. Comencé a sentir un dolor punzante en mi cabeza, pero lo ignoré. Con un golpe seco, arrojé un fajo de documentos sobre la mesa. Esto es la prueba de que ilegalmente te apropiaste de varias pequeñas empresas. Luego lancé otro fajo. Esto es el informe financiero de tu empresa, mostrando graves irregularidades fiscales. Otro más. Este documento acredita que Emilia es accionista de Honan Group. Y otro. Este es el acuerdo de cesión que no lograste encontrar. Emilia sigue siendo la jefa de la familia San. Finalmente, el último. Este es el historial médico de Emilia. Desde su infancia hasta la actualidad, está certificada por expertos como mentalmente sana y sin ninguna enfermedad. Tu informe psiquiátrico falso no vale nada en comparación. Melissa empujó un pequeño USB hacia la mesa. Aquí está la evidencia de que contrataste a alguien para secuestrar a Emilia. Hay fotos, grabaciones y registros de transacciones. La cara de Jorge se fue deformando a medida que sacaba más pruebas, cada vez más pálido. Finalmente, explotó. ¿Cómo obtuvieron todo esto? Son falsificaciones, pruebas manipuladas. Tú sabes que no lo son. Le di un golpecito a la mesa, ignorando el dolor creciente en mi cabeza. Sabes perfectamente quién te preparó estas pruebas, ¿verdad? ¿No las has estado buscando durante años? Su expresión cambió de inmediato, pero luego, como si hubiera recuperado la compostura, rió con desprecio. ¿Y qué? La empresa es tanto de Emilia como mía. Si ella decide hacerse cargo de los cargos, ¿qué harán ustedes? ¿Mandarla a prisión? Todo esto forma parte de nuestro pasado, pero ahora estamos felices. Mientras a Emilia no le importe, estas pruebas no valen nada. La policía no se meterá en asuntos domésticos. Ella no puede vivir sin mí. Me ama mucho más de lo que ustedes se imaginan. Después de decir eso, Jorge hizo una señal con la mano. Traigan a mi esposa. La puerta se abrió. Emilia, vestida con un delicado vestido blanco, bajó lentamente las escaleras, miró a Melissa y a mí, y aunque por un instante sus ojos mostraron una chispa de vida,
pronto volvieron a quedar vacíos. Jorge, Emilia. Ya hemos aclarado nuestros malentendidos estos días. Jorge la abrazó por la cintura y se inclinó cerca de su oído. Olvida a estas personas locas y sin importancia. Solo importa nuestra familia. Tengamos una vida tranquila. Y luego me darás una princesita. Sí. Emilia parecía confundida, pero al final sonrió débilmente, como si realmente estuviera feliz. Locura. Todo esto era una locura. No, no estoy loca, no estoy loca, no soy yo. Son ellos. Ellos están locos. Ellos son los que están locos. Malditos. Todos ellos. Malditos. El mundo parecía girar a mi alrededor, y una oleada de náuseas amenazaba con consumir lo poco que quedaba de mi cordura. Mi visión se teñía de rojo. Me tapé los oídos para ahogar las voces que resonaban en mi cabeza, hasta que sentí una presión suave sobre mis manos. Margarita, no estás loca. Era la voz de Melissa. Yo estaré contigo. Sacó una carta de mi bolsillo y la abrió con calma. Querida nieta Emilia, espero que al recibir esta carta te encuentres bien. Cuando leas esta carta, yo ya habré fallecido. ¿Qué estación del año será cuando la leas? Si es invierno, debes abrigarte. Siempre te gustó lucir bien, pero si llevabas muchas capas, decías que parecías un muñeco de nieve. Pero Emilia, para mí, siempre serás mi pequeña y adorable bola de nieve. Espero que jamás necesites abrir esta carta, pero si lo has hecho, es porque estás muy sola, enfrentando las dificultades que temía. Yo también te extraño. El dolor empezó a disminuir. Levanté la cabeza y vi cómo los ojos de Emilia recobraban un poco de vida, mientras miraba la carta que Melissa leía. Jorge frunció el ceño y se abalanzó para quitarle la carta. ¿Qué basura es esta? Antes de que pudiera llegar, lo golpeé con fuerza, seguido de una patada, dejándolo inconsciente en el suelo. Ya me había enfrentado a muchos como él. 10 años de karate no fueron en vano, y mi gusto por las peleas me había mantenido lo suficientemente fuerte. Melissa, sin inmutarse, siguió leyendo. Quizás es porque me estoy acercando a la muerte que, por fin, he tenido un momento de lucidez. Emilia, no sabes cuánto he deseado protegerte, pero también cuánto me he sentido culpable. Durante todos estos años, me he sentido atrapada, incapaz de enseñarte a protegerte, a ser fuerte, a tomar decisiones por ti misma. Y cuando al fin intenté prepararte para heredar la empresa, todo se derrumbó. Fui castigada. Perdí a tu madre y a tu padre el día después de llevarte conmigo al trabajo. Desde entonces, he estado arrepentida, aterrada. No podía creer que te estaba entregando a alguien como Jorge, pero una fuerza extraña me empujaba a criarte para ser una niña ingenua, a mantenerte atrapada bajo la idea de ser una buena esposa y madre. Cuanto más intentaba rebelarme, más me perdía a mí misma. Emilia, te he dejado algo que te ayudará a escapar si lo necesitas. Jorge te ha estado engañando, pero aún así, deseaba que, si algún día decidías dejarlo, encontraras personas que te ayudaran. Lo único que quiero para ti es que seas quien tú quieras ser. Melissa se detuvo por un momento. Su voz, normalmente tranquila, tembló ligeramente. Guardó el resto de la carta, sin continuar leyendo. Entre las hojas de la carta había varias fotos, algunas de ellas manchadas de sangre seca, como si la señora San las hubiera escrito mientras tosía. Goteo. Emilia sostenía la carta contra su pecho, tapándose la boca para contener los sollozos. Sus lágrimas caían silenciosamente, y su cuerpo temblaba. Crack. En ese momento, escuché un suave y casi imperceptible sonido de algo rompiéndose a mi alrededor. El mundo frente a mí cambió, como si algo invisible que rodeaba a Jorge se hubiera desvanecido. Miré a Melissa y vi que ella también parecía sorprendida. Esta carta tiene una energía extraña, comentó Melissa. Al tocarla, sentí calidez, como si hubiera cambiado algo en mí. Parecía no saber cómo explicarlo, pero yo lo entendí. Esa carta contenía la fuerza de la resistencia de Laura San, la misma lucha que había librado contra este mundo. Lo hemos logrado, dije en voz baja. Meli, la historia, finalmente, había cambiado. Capítulo 10. Con todas las pruebas de sus crímenes acumuladas durante años, Jorge fue encarcelado. El día del juicio, Emilia, como demandante, llegó con un traje sastre impecable, entregando la demanda y las pruebas de manera ordenada y profesional. Melissa y yo estábamos sentadas en la audiencia, junto a Elías,
que también llevaba un pequeño traje, con una vocecita baja, nos dijo: «Mamá se ve increíble». Melissa, en tono bajo, bromeó: «Entonces ahora no podrá presentarse a un cargo público, ¿verdad?». Pero el niño la escuchó, con una postura recta y seria. Nos dijo: «Antes yo hacía que mamá se sintiera triste y debía ser castigado. Papá también hizo cosas malas, así que tiene que pagar por ellas». Después de decir esto, su expresión cambió un poco, mostrando algo de confusión. «¿Qué pasa?», le pregunté, frunciendo los labios. Dijo: «Papá es papá, pero si yo ya no quiero tener a este papá, ¿está mal?». Melissa, en su estilo característico, respondió con seriedad: «Solo tienes que ser razonable con las personas. Jorge no es exactamente una persona, así que no es necesario». No pude evitarlo y solté una risa a pesar de lo solemne del entorno. «¿Puedo entonces dejar de tenerlo como papá?». Elías parpadeó, su rostro mostrando una leve tristeza. «Ha hecho tantas cosas malas. Además, fue él quien me dejó primero». «Eso es algo que debes preguntarle a tu mamá», le respondí tranquilamente. «Te estoy enseñando la segunda lección. Cuando no sepas cómo decidir algo, pregúntale a tu mamá». Asintió obedientemente. Emilia había estado ocupada asumiendo el control de la empresa familiar, y aunque estaba abrumada, Melissa y yo la habíamos estado ayudando en todo lo posible, pero no nos dejaba ayudar sin agradecimiento. Nos repartió acciones de la empresa, y además nos regaló 2 bordados que había hecho ella misma. Había retomado el arte del bordado recientemente, pero ya había hecho contacto con varios maestros del oficio, y estaba ganando cierta notoriedad, aunque no entendía mucho de bordados. Mi madre, al verlos, quedó maravillada y los colgó en el salón, declarando que, como eran obras de una gran artista, sin duda aumentarían su valor con el tiempo. Mientras tanto, Elías corrió hacia su madre para preguntarle sobre el tema de no tener papá. No sé qué conversación tuvieron, pero de repente volvió hacia donde estábamos Melissa y yo, con una sonrisa radiante en su rostro. Después del juicio, fuimos a la nueva casa de Emilia. La niñera tenía el día libre, así que esa noche la cena la preparó Emilia. Elías, concentrado, lavaba verduras, mientras yo lavaba la fruta. Le hice un gesto con la mano, y él corrió hacia mí. «¿Qué te dijo tu mamá?». «Me dijo que está pensando en producir su propio programa. Cada grupo de invitados tendrá 4 personas, así que podremos participar los 4. Melissa, mordisqueando un trozo de piña, intervino: «Elías, no te preguntamos eso. Queremos saber si tu mamá te respondió sobre lo otro». «Claro que me respondió». Su sonrisa se volvió pícara. «Mamá dijo que no importa si no tengo papá, porque a partir de ahora tendré 3 mamás». Nos quedamos en silencio, atónitas. «Puedes llamarme madrina, pero si me llamas mamá, te voy a dar un buen golpe», dije con una sonrisa. «Bueno, yo tampoco planeo tener hijos, así que está bien. Seré tu mamá también», agregó Melissa. El cielo tras dejar el tribunal estaba nublado y gris, pero caminábamos rápido, a contracorriente de la multitud, saliendo finalmente de las nubes que cubrían nuestras cabezas, hasta llegar a una calle bañada por el sol.